Bueno, eh, voy a entonces a explicar el ejercicio eh, que ya he subido el código junto con la explicación. Paralelamente voy a subir el código y voy a, por supuesto, ir refiriendo la explicación al código. Este ejercicio es un ejercicio del libro que está en la bibliografía. Eh, es este ejemplo desarrollado donde se está dando este tensor. eh, Lo importante acá es que este tensor está referido, o sea, siempre que nos den los tensores, por supuesto, eh, de esfuerzo, este es un tensor de fuerza que estaría aplicado a un determinado material, a un sólido, eh, y produce o genera esa matriz de esfuerzo sobre el sólido, el material, que en este caso el material no se deforma ante estos esfuerzos que se aplican. Eh, por lo general, conjunto de esfuerzos a los que hacen referencia a un tensor se analizan en un punto del material. Bueno, este tensor de fuerzas genera no deforma el material porque el material no lo permite, pero genera una rotación respecto de un sistema del sistema de ejes coordenados al que están referidas las fuerzas. Lo que estaría pidiendo o lo que quiere mostrar el ejemplo es cuál es la rotación que provoca esta matriz de fuerzas sobre el material no deformable respecto al origen del sistema cartesiano. Como se puede apreciar acá, la matriz del tensor de esfuerzos no es simétrica. No es simétrica. Lo que les decía, esta matriz de fuerzas está referido al sistema cartesiano, a la base cartesiana. ¿Por qué? Porque bueno, acá me lo dice, o sea, la base es E1, E2, E3 y esta es la base cartesiana. Es la base cartesiana. Pero no es una matriz simétrica, es asimétrica porque los elementos que se reflejan de la diagonal principal no son iguales. Acá tengo -1 y acá tengo 2. Este es 2, este es -1 y este es 0 y este es 3. O sea, son todos desiguales. Para que sea simétrica tendrían que ser los elementos que se reflejan de la diagonal principal tendrían que ser iguales. O la matriz T tendría que ser igual a su transpuesta. Entonces, una forma de encontrar la rotación que va a provocar este tensor de esfuerzo sobre el material
es realizar la descomposición polar. ¿Por qué? Porque la descomposición polar de un tensor lo que me está dando es una matriz. A ver, voy a abrir otra ventana, si es que no se cuelga. Está acá, perdón. Lo que me está dando la descomposición polar, si yo hago la descomposición polar de T, primero para poder realizar la descomposición polar de un tensor, cuando ya empiezo a trabajar algebraicamente, siempre se trabaja con la matriz numérica. Entonces ahora voy a hablar de matriz o de tensor indistintamente, ¿sí? Porque se hace sobre los elementos que forman la matriz, a pesar de que esto sea un tensor, forme parte de un tensor. Lo que falta acá para indicar que es un tensor, que es muy importante en este caso, sería la diada, donde precisamente esto me indica de que es la base cartesiana, respecto del cual están las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas están digamos determinadas respecto de la base cartesiana. Si quisiera hacer la descomposición polar de este tensor, bueno, puedo llegar a tener problemas. ¿Por qué? Porque en la descomposición polar me va a aparecer para el tensor T, me va a aparecer un tensor con los autovectores, donde este tensor con los autovectores en general lo voy a llamar Q, que puede ser el vector rotación R, puede ser o no, y una matriz Q y un tensor de segundo orden Q y un vector, que en este caso para que me dé acá un tensor de segundo orden es otro tensor de segundo orden con solamente los componentes de la diagonal principal, ¿sí? En la descomposición. ¿Está bien? En vez de ser un vector de autovalores, se lo representa como una matriz, porque si no, no me daría el tensor T de segundo orden, sino que me daría un vector. ¿Bien? Entonces, por eso se lo representa como una matriz también, donde los únicos componentes que tienen son los de la diagonal principal, distintos de 0. Y esos elementos serían los autovalores, que los voy a llamar D, haciendo referencia a precisamente eso, a que los únicos componentes diferentes de 0 son los de la diagonal principal. Entonces, este tensor de segundo orden Q
me está dando los autovectores, donde esos autovectores están normalizados y son perpendiculares entre sí, por lo tanto forman una base. Cada vector columna, cada uno de esos tres vectores columnas que conforman el tensor forman una base, y este tensor también de segundo orden, que estaría formado por acá le voy a poner x1, que sería un número, esto sería 0, 0, después a 0, x2, que sería otro número, 0, 0, 0, y x3, que sería otro número. Bueno, esto sería la descomposición polar del tensor T. Ahora bien, el tensor T, como ven, es un tensor que no es simétrico. Entonces, si yo le hago la descomposición polar a un tensor que no es simétrico, esta descomposición polar me genera autovalores que no son reales, que son imaginarios, y eso no me sirve para los problemas físicos. No tiene sentido. Entonces, lo que se hace para que me genere algo que tenga sentido es llevarlo a un tensor simétrico. O sea, sería un artilugio que es llevarlo a un tensor simétrico. Para llevarlo a un tensor simétrico, simplemente se multiplica el tensor T por su transpuesta, y lo que se obtiene es otro tensor con diferentes elementos al original, obviamente, pero la ventaja es que ya tengo un tensor que vamos a llamar T sub 2, por llamarlo así, pero este sí es simétrico. Al ser simétrico, ya no tengo el problema de que me puedan aparecer acá números imaginarios en la diagonal. Entonces le realizo la descomposición polar directamente aplicando, si uso MATLAB o Octave, realizo la descomposición polar esta que está acá y esta, aplicando la sentencia. Voy a seguir acá, aplicando la sentencia a T sub 2. Esto va textual, o sea, escribo esto en MATLAB: Q, D, corchete igual a 6, y entre paréntesis coloco T2, punto y coma. Entonces lo que voy a obtener acá son esta descomposición polar, pero no va a ser de T, sino que va a ser de T sub 2. MATLAB me entrega los elementos del tensor Q ya normalizados, o sea que Q es esta matriz, es única, es la matriz de transformación, pero o sea, no es esta la original de T, pero lo que quiero decir es que no tengo que hacerle nada una vez que obtengo los autovectores respecto de T sub 2. Sin embargo, los elementos de D de la diagonal principal van a estar elevados al cuadrado. Entonces,
acá en vez de llamarlos D, vamos a llamarlos D sub 2. Para encontrar D, lo que tendríamos que hacer es aplicar la raíz cuadrada, que en MATLAB sería SQRT, aplicado a D sub 2, y lo que obtendríamos sería la matriz D, que sería el tensor D, ¿sí? Con las raíces, con las raíces sacadas. Entonces tendríamos lo que tendríamos es la descomposición polar de T, de T, así como ahí sí encontraríamos la descomposición polar de T. Esta es una descomposición polar de T válida. Si yo multiplico lo que obtuve acá, Q por D, voy a encontrar T. El tema es que esta D no está referida a la base cartesiana. Esta D que es la matriz de formación, o sea, la matriz de fuerza que deformaría el material. En este caso no lo deforma porque el material no lo permite, pero esta D está referida a esta base, no está referida a la base cartesiana. Entonces, lo que obtengo acá no está referido a la base cartesiana, está referido a otra base que es esta base nueva que obtengo. Esta T sí está referida a la base cartesiana, pero una parte de esta descomposición polar no. En la descomposición polar, para encontrar R, para encontrar la matriz de rotación, lo que ocurre es que tengo R, que sí está, esta R es una matriz de rotación que está referida a la base cartesiana. Esta es una base, es una base nueva. Digamos, no tiene por qué estar referida a nada porque ya es una base, como la base cartesiana es una base por sí misma. Entonces, esta no es una base, es una matriz de rotación que está referida sí a una base. Eso es lo que habría que entender. Esto tiene otra diada diferente. No sé, en vez de E le podríamos poner otra letra, y acá para D otra letra que no sé, pongámosle H, H y producto HJ, para indicar que no es la misma base. ¿Sí? Esta vendría a ser la diada, lo voy a poner entre paréntesis para que no se confunda, que esto indica que esto es un tensor y que esto también es un tensor, pero referido a la base cartesiana, y esto está referido, o sea, y esto es una base, y esto es la diada de la base. Un producto punto con la matriz que produce la fuerza en la dirección de cada uno de los vectores de la base, que me generaría la deformación si el material lo permitiera, pero en la dirección de esta base, que es D. Y acá está referido a HI,
HJ. Estos son versores que los elementos, las columnas de este tensor están normalizadas. Se está haciendo re extenso el video, disculpen. Bueno, entonces la descomposición polar que estoy buscando es esta, es esta. La de la matriz rotación no es esta que encontré ahora llevando este tensor a un tensor simétrico. ¿Por qué? Porque si no, no me va a generar números reales acá en la diagonal. Tengo que llevarlo sí a sí a un tensor simétrico si el tensor que me dan no es simétrico. Ojo, si el tensor que le dan es simétrico, este paso no se hace. No se hace. Esto solamente se hace, lo remarco, para que no lo hagan este paso si el tensor es simétrico. Si el tensor no es simétrico, como en este caso, lo hacen. Si no, no se hace este paso. Entonces, lo que me piden es esto: encontrar la matriz de rotación y la matriz, y vamos a llamar acá S, que vendría a ser una matriz diagonal con los autovalores en la diagonal. O sea que esto acá sería una descomposición polar también, pero que no es esta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encuentro yo esta descomposición polar? A partir de esta que obtuve hasta acá. ¿Cómo encuentro esta descomposición polar a partir de esta? ¿Sí? Bueno, para eso hay una fórmula que eso sale del álgebra. Cuando aparece esta base transformación, ¿sí? Pero esto es ya álgebra. Simplemente vamos a usar la fórmula que si tengo una matriz referida a una base y la quiero llevar a otra base, en este caso la base cartesiana, lo que tengo que hacer con esta matriz es, o sea, esta va a estar referida a la base cartesiana ahora. Ya sabemos que esta está referida a la base cartesiana. Vamos a ponerlo así. E sub I, E sub J. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente es aplicar esta fórmula, que es multiplicar a D por Q, premultiplicar a D por Q y posmultiplicarlo por Q transpuesta. Pero lo que yo quisiera es la inversa de S. Para eso lo que hago es, primero encuentro la inversa de D, que simplemente sería D a la menos 1. Eso con MATLAB lo hago. No voy a hacer la inversa de una matriz de 3×3 algebraicamente porque es una locura, pero con MATLAB, con esta sentencia D
¿Está bien? Ya tengo la inversa, eh, que está ahí en el código. Y una vez que tengo la inversa de D, si esta misma fórmula, en vez de aplicársela a D, se la aplico a la inversa, a D inversa, a D a la menos 1, lo que voy a tener es S a la menos 1. S a la menos 1. Ahora, yo tengo que T es la descomposición polar de Q por D. Y también es la descomposición polar que quiero encontrar, que es la matriz de rotación por S. Esto está referido a esta base Q. Pero esto, cada una de estas matrices, esta es la de rotación, esta es la matriz de fuerza, que deforma el material. En este caso no lo deforma porque el material no lo permite, pero sí la rota. Pero esto no lo conozco. Pero sí puedo encontrar S a la menos 1. ¿Está bien? Puedo encontrar S a la menos 1 y aplicarlo a T. S a la menos 1 y aplicarlo a T. Entonces, ¿qué consigo con eso? Y encuentro R. ¿Sí? Si yo hago hago esto, que ya lo tengo, Q por D a la menos 1 por Q transpuesta, encuentro S a la menos 1. Si se lo aplico a T, si premultiplico T por S a la menos 1, estaría encontrando R. Estaría encontrando R. O sea, la matriz de rotación. Porque S a la menos 1 por S me da la inversa. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Este paso intermedio, que es hacer la descomposición polar de Q por D, apareció porque tuve que llevar esta matriz que no es simétrica a una simétrica, y al llevar a una matriz, cuando me dan siempre que me den una matriz no simétrica o asimétrica, hay que hacer esto para encontrar la matriz rotación. Siempre. Siempre. Ahora, si la matriz es simétrica, o sea, me dan una matriz T donde la matriz es simétrica y me piden encuentre la matriz rotación y la matriz y el tensor de fuerzas que produce la deformación, directamente es aplicar la descomposición polar a T, porque ya T es la matriz simétrica y lo que voy a obtener de esa descomposición polar es una matriz rotación, si tenemos la suerte y si yo doy bien la matriz, porque como las invento, pero bueno, no nos vamos a poner en ese detalle. Para saber si es de rotación, lo que tendríamos que hacerles es el determinante y que dé igual a 1, pero bueno, yo no estoy inventando las matrices, así que esto lo vamos a obviar, pero
directamente, si T es simétrica y me piden encuentre la matriz que genere una rotación sobre un material que tiene una deformación, bueno, entonces se hace la descomposición polar con esto, ¿sí? Y esto va a dar directamente acá R y va a dar S, donde S es la matriz de formación. ¿Eh? Y ya está. Este paso y este paso no se hace. Y este paso de acá tampoco. ¿Eh? Directamente es T, se saca esto y de acá se obtiene ya la matriz de rotación y la matriz de deformación. Bueno, eso sería todo.